Hola, seres espacio-dimensionales, habitantes del multiverso y curiosos de lo inexplicable. Sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Stefa Reticuli y dime, ¿qué pasaría si te dijera que los extraterrestres no solo existen, sino que también comen gelatina y miel? Hoy te traigo dos casos llenos de moda intergaláctica y dulces del espacio. Desde un empresario sueco que asegura haber recibido la fórmula de éxito de unos extraterrestres, hasta un granjero polaco que tuvo un encuentro asombroso con alienígenas. Sujétate, porque estás a punto de entrar en los misterios más dulces y absurdos del cosmos. Todo comienza en Ängelholm, Suecia, donde Gösta Karlsson, un hombre con un interés muy peculiar por las abejas, que desde adolescente dirigió más de 30 colonias de estas, volviéndose así un empresario de éxito y fan de los cuentos de ciencia ficción. Era el 18 de mayo de 1946, donde según Karlsson recibió una visita extraterrestre mientras caminaba por el bosque Kronoskogen, tras haber pasado el día en la playa observando a las aves. Para ese entonces ya era de noche y estaba muy oscuro, todo parecía tranquilo, los grillos cantaban y el silencio era placentero. Pero todo cambiaría cuando de repente vio rayos de luz brillante entre los árboles mientras subía una colina. Esto lo sacó de onda, ya que por lo general no había gente a altas horas de la noche, pero aún así siguió adelante en esa dirección. Llegando a un claro, encontró un objeto muy iluminado que al principio le pareció ser un carrusel. El objeto emitía un leve sonido como el motor de una aspiradora. De hecho, le pareció imposible reconocer qué era aquel misterioso objeto, ya que para ese entonces el término platillo volador aún no figuraba. Había pasado menos de un año desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y las únicas máquinas voladoras conocidas eran los aviones y los dirigibles, ya que los helicópteros todavía estaban en desarrollo. Al acercarse pudo ver a detalle este objeto, el cual según Karlsson tenía forma de disco y se apoyaba de dos soportes telescópicos. En la parte inferior tenía una trampilla de descenso con una escalera como en los barcos. La nave no tenía remaches ni piezas que parecieran unidas. Se asomó y descubrió que había una cabina, pero su campo de visión era muy limitado y solo pudo ver luz. Por fuera, en la parte superior del objeto, se veía la cabina ovalada de unos 8 metros de diámetro, con ventanas ovaladas a intervalos de 1 metro y aproximadamente 30 centímetros de altura. Por un momento, pensó que era una nave militar alemana, tratando de huir del campo de prisioneros de guerra. Pero tenía un presentimiento de que había algo más. Encima de la cabina se alcanzaba a ver algo grueso, como un periscopio de 4 metros de altura. Tenía una fuente de luz violeta brillante que le llamó la atención. La luz, siguiendo una extraña trayectoria curva, envolvía suavemente todo el objeto y pulsaba ligeramente como el agua de una fuente. De repente, mientras él examinaba la nave, vio una figura humanoide acercarse. El extraño ser vestía un traje blanco ajustado con capucha transparente alrededor del cuello, botas negras, un cinturón y una especie de cámara colgada en el cuello. De la nada, más seres emergieron de la nave. Él los describió como hombres y mujeres de pelo rubio que parecían típicos suecos o noruegos. Estos seres no solo eran altos y radiantes, sino que sus trajes eran tan ajustados que parecían sacados de una revista de moda intergaláctica. Porque claro, si vas a viajar por el universo, hay que hacerlo con estilo. Los seres lo observaron detenidamente, como si él fuera el huésped y no el invitado. Karlsson menciona que se sentía como un animal salvaje en medio de un círculo de luz. De repente una chica con cabello oscuro bajó las escaleras de la nave. Tenía una bolsa en la mano y luego comenzó a distribuir tazas a todos los demás hombres y mujeres. Estos procedieron a beber el contenido. Karlsson intentó acercarse, pero uno de los hombres, actuando como guardia, le bloqueó el paso, levantando la mano en señal de alto. Todos los demás lo empezaron a mirar con caras serias. Entonces Karlsson retrocedió y los seres lo ignoraron, volviendo a lo suyo. «Me sentí un poco deprimido», dijo. De un momento a otro, Karlsson decidió que ya había pasado demasiado tiempo ahí y decidió retirarse. Mientras se alejaba, tuvo la impresión de estar alucinando. Regresó a la playa de donde había venido y vio una luz roja brillante desde la ladera de la colina, dejándolo con la boca abierta por lo que había visto.
Al amanecer, después de la misteriosa velada, Carlson regresó a casa y se adentró de nuevo al bosque cruzando por el mismo claro donde vio el objeto, encontrando que la hierba de este estaba triturada y quemada, con huellas de los soportes y 2 tazas de lo que los tripulantes habían bebido. En estas tazas había un fragante líquido amarillo, y junto a estas un anillo de oro y una varilla de cristal transparente grabada con símbolos muy similares a las runas escandinavas. Carlson dijo que tiempo después regresó con un dispositivo para medir la radiación, y allí había una fuerte emisión de esta. Para los años 70, en el claro donde todo esto pasó, erigió una especie de pequeño monumento en honor al ovni que vio. Esto ocurrió después de que en 1971 contara su historia a los periodistas y se publicara en los periódicos suecos. Pero la historia de Gösta Carlson no termina ahí. Aquí es donde la historia da un giro empresarial. Carlson afirmó que usó la fórmula secreta de las tazas que lo inspiró a crear una exitosa compañía de suplementos. Según esta fórmula, retrasaba el envejecimiento, y por lo tanto, los extraterrestres que vio parecían muy jóvenes. Carlson también afirmó que los extraterrestres supuestamente habían erradicado todos los problemas en su planeta y haberlo convertido en un paraíso. Su esperanza de vida medía entre 400 a 600 años, aunque no se sabe de dónde obtuvo esta información. ¿Tú crees que haya sido ayuda alienígena o simplemente marketing adelantado a su época? Déjame saber en los comentarios. La siguiente historia comienza en la mañana del 10 de mayo de 1978. Jan Wolski, un humilde granjero polaco de 71 años, conducía su carruaje tirado por caballos a través del bosque de Emilchin en Polonia, cuando de repente vio 2 figuras extrañas en la distancia. Siguiendo su camino y decidido a no desviarse, fue entonces cuando al aproximarse a estos saltaron directamente a su carroza. Aquí fue donde pudo verlos bien. Medían aproximadamente 1.50 metros de altura. Vestían ropa de color negro que los cubría perfectamente cada parte del cuerpo, a excepción de la cara, la cual era verde. Estos hombrecillos verdes estaban charlando entre sí, en un idioma desconocido. Ellos iban despreocupados, en plan de usuarios de Uber antiguo, mientras Jan seguía conduciendo. Sorprendentemente, Jan no estaba asustado en lo más mínimo. No intentó correr ni interactuar con los seres. Básicamente, Jan era lo que consideraríamos en esos tiempos como un excelente chofer de taxi. De repente todo cambió. Al adentrarse en una zona boscosa, vio lo que describió como un automóvil flotando en el aire. El objeto era en forma de óvalo, similar a un autobús resplandeciente. Las únicas cosas que sobresalían era una especie de 4 cilindros colocados en cada esquina. Este emitía un zumbido que mientras más se acercaba, se escuchaban más enojados. Según Jan, el sonido era como muchas abejas zumbando enojadas. Otra vez las abejas. De la nada las criaturas saltaron fuera de la carroza, ni siquiera pagaron, y se dirigieron a la nave. Jan asumió que era su vehículo y curiosamente decidió seguirlos. Uno de estos seres, con gesto amistoso y haciéndole señas, lo invitó a entrar al extraño vehículo. Cuando entraron a la nave, dijo que entró a una habitación totalmente negra y sin chiste, pero cuando tocó las paredes no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Lo describió como una sensación de estar hechas de vidrio extremadamente fuerte. Dentro de esta habitación había asientos a lo largo de las paredes y lo que parecía un ascensor. Ahora, teniéndolos de frente, notó que eran 4 seres con trajes negros, sin botones o cremalleras visibles, con ojos totalmente negros y alargados, con una boca en forma de hendidura, sin nariz y con manos de 4 dedos que tenían un tipo de membrana en las puntas. Estos seres tenían piernas ligeramente deformes y eran demasiado largas para su estructura, y usaban zapatitos negros con una especie de aleta en la parte delantera. También notó que tenían una especie de joroba en sus espaldas, debajo de los trajes, y parecían un poco mecánicos. Lo más impactante es que Jan seguía sin tener miedo. No estaba seguro si los seres eran una amenaza o de alguna forma le transmitían telepáticamente tranquilidad. Cuando observó la habitación un poco más, se dio cuenta que los seres lo miraban con caras de ¿y tú qué haces aquí? De la nada los seres le hicieron señas en modo para que se quitara la ropa. Oh no, aquí es donde ya empieza lo turbio. Una cosa es subir a la nave y otra seguir instrucciones de hombrecillos verdes.
Una vez desnudo, las criaturas empezaron a examinarlo, con 2 discos que parecían platos. Mientras esto pasaba, los seres comían una especie de gelatina transparente. Entonces uno de los seres se colocó cerca de una pared donde habían 2 orificios. Metió una varilla negra dentro de los agujeros y le dio vueltas como si estuviera ajustando algo. Tras los minutos más raros de su vida, después de examinarlo con una especie de metales por todas las partes de su cuerpo, le hicieron señas para que se vistiera. Mientras todo esto pasaba, había un olor impregnante a azufre, el cual de hecho le perturbaría su sentido del olfato hasta muchos días después. La visita había concluido. Jan se colocó en la puerta por donde había entrado, se volvió hacia los 4 seres, puso su sombrero en el pecho e inclinó la cabeza en señal de cortesía. Ellos hicieron una leve reverencia a cambio. Volsky dijo: de todas formas, siempre fueron amables. Además, me invitaron de su extraña gelatina, pero yo ya me quería ir a casa. Me apresuré a bajar, tomé mi carreta y yo solo pensaba que quería llegar a casa a contarle a todos lo que me sucedió. Al regresar a casa, corrió al encuentro de su familia. Su esposa trabajaba en el campo junto a sus hijos. Los 2 hijos lo llevaron al punto donde todo esto sucedió. Sin embargo, cuando llegaron a la nave ya no estaba, pero habían huellas rectangulares y evidencia de actividad. Años después, varios testigos aseguraron haber visto un objeto volando aquella mañana. Desde entonces, en el lugar del suceso, se erige un monumento conmemorativo del encuentro. Cada 10 de mayo, mientras en algunos países celebramos el Día de la Madre, en Polonia la gente se reúne en este lugar a celebrar la experiencia de Jan. Así es como concluimos estos fascinantes casos que aún siguen sorprendiendo y entreteniendo. No olvides de darle like a este video, compartir y dime en los comentarios, ¿te gustaría probar los dulces galácticos? ¡Hasta la próxima!